Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Zapata, soy profesor de la Universidad de Laguna, sobre todo patrono de la Fundación Santa Cruz Sostenible, y estoy aquí esta tarde tan bien acompañado de estas personas que presentaré en un ratito, para continuar las sesiones que comenzaron ayer en Santa Cruz de Tenerife, para abordar diferentes cuestiones que tienen que ver con la reserva de la biosfera del macizo de Anaga, ¿no? En primer lugar, me gustaría darle las gracias a la Fundación Santa Cruz Sostenible por pensar en mí para facilitar esta sesión de hoy, este diálogo, porque realmente queremos que sea un diálogo formal, pero también entre amigos, amigas, personas que tienen conocimiento, tienen experiencia, ejercen funciones de carácter político en el municipio, también de carácter técnico. Y bueno, vamos a intentar estar 2 horas aquí reflexionando, dialogando y sacando también conclusiones que nos permitan avanzar, ir conformando un territorio pleno para las personas que viven en él y también, obviamente, en su relación con el resto de los territorios circundantes adyacentes. La sesión de esta tarde la denominamos Comunidad y Participación para el Progreso de Anaga. También quiero agradecer que me hayan dejado elegir a las personas participantes en la sesión de esta tarde, en el sentido de que me he sentido muy libre para poder identificar y luego invitar a un grupo de personas que de alguna forma representan muy bien el tema que queremos trabajar y el enfoque que deseamos conferir a la sesión de esta tarde. Queremos trabajar bajo la perspectiva comunitaria, queremos trabajar temas que tienen que ver con la participación comunitaria y cada uno de sus protagonistas, es decir, queremos intentar trabajar con la ciudadanía, con la vecindad, también con personas que desde el punto de vista técnico y profesional intervienen en la zona y obviamente con personas que tienen responsabilidad pública, responsabilidad política, ¿no? Entonces, con todos ellos, con todas ellas, vamos a dialogar sobre Anaga, ¿no? También quería abundar al principio en el sentido de que esta tarde no hay cuotas de representación, no hay representaciones, las personas están aquí invitadas por lo que son personas, la mayor parte de ellas viven y o trabajan en Anaga, han tenido vínculos con Anaga o, insisto, tienen responsabilidades políticas que de alguna forma se relacionan con Anaga o con el tema que vamos a trabajar, con lo cual no entiendan que las personas que están hoy aquí sentadas representan a algún colectivo, algún territorio de Anaga. Sí es verdad que forman parte de esa realidad y además seguramente tienen muchísimos elementos que aportar, ¿no? Ayer, en la sesión anterior, Marisa Tejedor, que fue la compañera que me antecedió en la facilitación del encuentro anterior, habló de la importancia que tienen las reservas de la biosfera. Ayer comprobamos, ¿no?, cómo nuestra reserva, la reserva de la biosfera del macizo de Anaga, es una reserva realmente extraordinaria desde el punto de vista de la biodiversidad. Hizo referencia a algunos documentos que tienen que ver con las reservas de la biosfera y su gestión a escala internacional. Me gustaría enlazar lo que ella planteó ayer con la estrategia de Sevilla, que como saben ustedes se formula en el año 95 y genera toda una serie de recomendaciones, de directrices que tienen que ver con el futuro de las reservas de la biosfera. Y bueno, esa estrategia contiene muchísimas recomendaciones, contiene un marco de trabajo importante para operar en este tipo de territorios, con este tipo de reconocimientos. Y una de las líneas de trabajo fundamentales, por eso estamos aquí esta tarde, tiene que ver con la participación de la población local, con la implicación decidida de la población local en la gestión de la reserva, ¿no? Y además pone en valor una serie de instrumentos, como pueden ser los órganos de gestión, como puede ser el plan de acción de la propia reserva, o como también es, o son los procesos de participación, ¿no? Por lo tanto, la estrategia de Sevilla nos invita a fortalecer y a favorecer la participación de las comunidades locales
en el conjunto de la reserva. La participación de la comunidad en la esfera de la conservación, a través de la investigación y de la observación, a través obviamente, a través del desarrollo de la propia reserva, porque siempre insistimos en esa combinación, esa interacción entre conservación y desarrollo. Ahí emerge con toda su fuerza la comunidad. En esa declaración de Sevilla, en ese documento marco, incluso hay una serie de indicadores, de pautas más específicas de la reserva, que nos invitan a favorecer plenamente la involucración, la participación de la comunidad local en todo lo que tiene que ver con la planificación y la administración de la reserva, ¿no? Digamos que además, si se hace así, estaríamos contribuyendo a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente en aquel, el número 16, que nos invita a conseguir instituciones que sean más sólidas, más resilientes y más eficaces, ¿no?, en su acción desde el punto de vista de la gestión territorial. Bueno, pues para trabajar, para dialogar sobre las cuestiones que tienen que ver con participación, pues nos hemos rodeado de una serie de personas, creo que especiales, cada una obviamente con sus particularidades. Tenemos esta tarde a 3 personas que estarían dentro de lo que podemos llamar la dimensión ciudadana, 3 personas que además tienen relación con 3 lugares diferentes de Anaga, con 3 localidades distintas, situadas en distintos lugares. Tenemos con nosotros a Goya Alonso Jiménez. Hola Goya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Verdad? Tenemos con nosotros a Pilar Rodríguez Ramos, de las Carboneras. Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, perfecto. Y tenemos a Jaime Díaz Pacheco, de Borno. Hola Jaime, buenas tardes, también bienvenido a esta sesión. Así que tenemos personas desde esa esfera más vecinal, ciudadana, que representan, digamos, a la mayoría de protagonistas de Anaga, ¿no?, que son sus vecinos y sus vecinas. También tenemos a un profesional, a un técnico de la administración insular, local, en este caso a Norberto Suárez Méndez. Buenas tardes, Norberto, que además ha tenido diferentes momentos de contacto con Anaga y con su parque rural fundamentalmente, ¿verdad?, con una etapa anterior y ahora una vuelta a ese territorio, por lo cual tiene una perspectiva, una visión de trayectoria interesante para nosotros, para nosotras hoy. Gracias, Norberto, por venirte esta tarde también aquí a Santa Cruz. Y por último tenemos con nosotros también a Javier Rivero Rodríguez, que es el concejal de Participación Ciudadana, Distrito Suroeste también, pero está aquí esta tarde fundamentalmente porque es el concejal responsable de los temas que tienen que ver con la participación ciudadana en el municipio, y como vamos a ahondar en estos temas, nos parecía que era lo más conveniente para abordar algunas de las cuestiones, ¿no? En el caso de Javier, va a estar un rato con nosotros, no puede estar toda la tarde porque además van esta tarde a inaugurar un centro cívico en uno de los barrios del municipio, con lo cual es un motivo más que justificado, ¿no?, para estar de enhorabuena y estar en ese espacio con otros vecinos y vecinas de este municipio. Entonces, estas 5 personas, y esa es mi responsabilidad, con lo cual, si me tiran alguna piedra o algún palo, Pilar, es a mí, ¿vale?, no a otra persona, que yo he sido responsable de seleccionar a estas personas. Vamos a estar pues casi 2 horas, hasta las 7 de la tarde, en este espacio, que además es un espacio, creo que bonito, ¿no?, cómodo, agradable. Tenemos agua y creo que estamos cómodamente situados. A mí me gustaría empezar fuerte, con una cuestión que quizás a alguna persona puede parecerle que no es apropiada para empezar, pero a mí sí me lo parece, ¿no?, porque tiene mucho que ver con los procesos de participación en cualquier territorio. Entonces me gustaría empezar preguntándoles, y así ya vamos soltándonos y generando ese diálogo, si Anaga existe como identidad común,
Si pensamos que Anaga actualmente es un territorio cohesionado, si Anaga es un todo desde el punto de vista socioterritorial, o si esa biodiversidad de Anaga que nos mostraban ayer desde el punto de vista más físico y natural, pues también de alguna forma entronca con la dimensión social de ese territorio tan complejo. Entonces, me gustaría quizás empezar planteándonos una reflexión acerca de si realmente cuando hablamos de Anaga, todos estamos convencidos que Anaga es algo homogéneo, o si no es así. Y miro quizás inicialmente para Jaime, no sé si quiere empezar él, vamos a ir saltando para ir bueno, reflexionando sobre... Bueno, en primer lugar, gracias, no por darme la palabra al primero, sino gracias por haberme invitado, por haberme identificado, porque realmente, y justo para esa pregunta, precisamente vas a hablar con una persona que se considera como adoptado por Anaga, porque yo no soy una persona que ha nacido y ha crecido en Anaga, sino que ha ido posteriormente, ya hace bastantes años, que mi familia y yo nos hemos enamorado de Anaga, completamente de Taborno, y poco a poco hemos ido aprendiendo de otras personas, como las que sí están aquí hoy, que sí son de Anaga, cómo funciona Anaga, y nos hemos integrado dentro del funcionamiento de esa entidad. Para mí Anaga tiene entidad territorial, y cultural, y social, y yo creo que tiene toda una tradición histórica de relaciones entre los caseríos, entre los pueblos que la configuran. Y es yo creo que es una identidad que podemos asemejar un poco a cualquier familia con muchos hermanos, donde, claro, cada hermano quiere tirar para lo suyo, ¿no? Quiere tirar para sí mismo y cada uno quiere, pues, entender su desarrollo de una manera o de otra. Y incluso a veces hay ciertos celos respecto de cada uno de los hermanos que conforman la familia o el territorio. Pero luego existe una cosa, como en todas esas familias, que es que cuando se trata de la familia, se trata de Anaga, no permitimos o no dejamos que otras personas opinen o marquen el rumbo de lo que Anaga debe ser. En ese sentido, yo creo que hay una identidad territorial. La gente que es de Anaga se siente muy de Anaga, incluso digo yo, como persona casi adoptada por Anaga, todavía no me siento al 100% y sé que siempre vamos a ir a marcar una diferencia con las personas que realmente sí están muy identificadas y arraigadas a lo que es el territorio de Anaga. Todo el mundo que vive en Anaga, incluso las personas que viven más, no solamente hablo de las personas que viven en el parque, en las zonas quizás que estuvieron mucho más tiempo desconectadas, ¿no?, del mundo urbano, sino toda la orla de Anaga. Cuando les dices de dónde son, quizás primero se sienten más de Anaga y luego de otras entidades administrativas que posteriormente han absorbido, ¿no?, como son los municipios. Entonces yo creo que habría que describir cuál es esta identidad, pero yo creo que sí existe, es bastante clara y defendible. Habría que estudiar mucho sobre ello, que no se ha hecho. Siempre se estudia Anaga hacia atrás, hacia la historia, pero faltan estudios sociológicos que digan cuál es esa identidad, ¿no?, que seguramente se está perdiendo. Muy bien. Ahora voy a ir hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿vale? Pilar, ¿te apetece seguir la reflexión? No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime, hay una identidad muy, muy arraigada, muy propia de los barrios, lo que dicen. Cada barrio es muy característico, tiene su propia personalidad y en conjunto Anaga es muy fuerte lo que tiene, lo que, como dice él, esconde y también lo que no se ha escrito todavía, que hay mucho todavía que se puede descubrir. Y sí tiene una identidad propia muy interesante y fuerte, lo que son los barrios. Cada barrio con sus características y diferentes, pero luego entre lo que dicen están todos unidos de una forma muy especial. Incluso quizás antes más que ahora, por la situación que se ha pasado, la situación que se pasaba, las diferentes barrios tenían sus necesidades y se estaban más unidos, pero sí sigue manteniendo esa identidad y muy fuerte cada vez más. Yo pienso incluso que ahora incluso más, sí, antes también, pero ahora también incluso más.
si la gente ha ido como aceptando, no aceptando, sino descubriendo cosas que desconocían. Entonces sí tiene una identidad propia y mucho por descubrir todavía de esa identidad. ¿Qué te parece la metáfora de la familia con los hermanos? Pues sí, porque Anaga en conjunto toda es espectacular, es maravillosa y es verdad que cada barrio tiene su característica como cada hermano. Su grande, su pequeño, pero muy característica independientemente. Y en un conjunto, pues, increíble. ¿Son hermanos y hermanas van mucho unos a las casas de otros o no tanto? No, sí, vamos mucho a la casa de otra, incluso, ya te digo, antes era como más, se usaba más, se estiraba más por las necesidades que ven más, pero sí sigue llevando el tema de compartir, también el tema de que hagas algo en común y participe a alguien y dice, oye, necesito que participe, porque más bien me metí yo en un proyecto y me atrae, y digo, oye, necesito tal día aquí, necesito que participe. Entonces sí sigue llevando de una manera más o de otra, pero sí se sigue llevando, quizás más en unos barrios conozco, pero sí se sigue llevando el tema de contar para ciertas cosas con algunos barrios. Muy bien. Roberto, desde el punto de vista técnico, ¿cómo se ve Anaga? Tanto desde dentro, trabajando dentro, como también desde fuera. A ver, en principio creo que hay algunos nexos comunes, ¿no? Y hay muchas coincidencias, ¿no? Muchos factores comunes entre los distintos caseríos, pero después también cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Pues a veces se notan diferencias entre la vertiente sur y la vertiente norte, ¿no? Es decir, la zona de las montañas, por ejemplo, a lo mejor tiene como un carácter concreto, ¿no? Es decir, incluso luego hay sectores dentro del propio parque rural o de la propia reserva, ¿no? Yo lo más que conozco desde la época inicial de mi trabajo era el parque rural, ahora es verdad que la reserva de la biosfera, pero un poco que incluye también Tajina, Guerra y otros sectores que son quizás bastante diferenciales, ¿no? A lo que podría ser en sí lo que conocíamos por el parque hace unos años. Pero vamos, yo creo que en general sí que hay una parte común, una raíz común en toda esa verdad, que era un poco el apego a la tierra, ¿no? El arraigo, ¿no? Quizás, que en parte quizás se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Quizás también a veces se ve un poco de falta de relevo generacional, ¿no? Yo creo que hay una serie de factores, ¿no?, que están marcando el territorio y eso a veces genera un poco más de abandono, ¿no? Hay unos procesos que son como implacables, ¿no? Que a lo mejor habría que hacer una diagnosis muy profunda, ¿no? Y valorarlo, ¿no? Porque, claro, es decir, ha habido un cambio de modelo, ¿no?, general en la sociedad y eso le ha afectado a Nara en particular, un territorio muy rural, ¿no? Entonces se ha notado en los últimos 50, 60 años, ha habido cambios, ¿no? Uno ve el vuelo del año 64, por ejemplo, el primer vuelo que tenemos de ortofoto, ¿no? Y ve el vuelo del 2020, que es el último, y hay grandes diferencias, ¿no? Hay grandes diferencias en el territorio, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer un análisis, ¿no? Yo cuando informo intento hacer un análisis de la situación, ¿no? Y a veces la zonificación en algunas zonas ha marcado, por ejemplo, el parque rural, los usos, ¿no? La gestión del uso. Y bueno, siempre, aunque han habido modificaciones, hay zonas donde podrían ser reestudiadas, ¿no?, algunas cosas, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que sería un trabajo de todos, ¿no? Es decir, de los que viven allí, que son al fin y al cabo los que más uso hacen del territorio, los que van de visitantes. Ahora también existen algunos problemas a veces con esta situación del COVID. Ha habido un flujo extra de visitantes, ¿no? Es decir, de ser compañeros que llevan a parte de uso público y van y demás, pues sí que están teniendo mucha incidencia con caseríos, ¿no? Y hemos tenido en algunos senderos o veredas mucha afluencia de gente, digamos, que vivimos en la ciudad, por decirlo de alguna manera, es decir, y con esta situación hemos escapado al campo, ¿no? A Nagas y al campo, al fin y al cabo. Entonces eso también ha habido algunos cambios que también la propia sociedad, la propia población de allí lo ha notado, ¿no? Y lo ha hecho ver, y lo ha hecho saber, ¿no? Es decir, que mira, está pasando esto, ¿no? A lo último más o menos veíamos, pero vamos, ellos nos lo han hecho saber también. Muy bien. ¿Y de la acción política, Javier? ¿Cómo se ve Anaga? Qué complicado. Esa complejidad, ¿no? En distritos que tiene también esta gran ciudad, que es Santa Cruz de Tenerife, obviamente. Anaga siempre ha sido el distrito más participativo. Es decir, cualquier reunión, cualquier encuentro que organiza con entidades de todo Santa Cruz, cuando pregunta ¿distrito de Anaga?, se levantan la mayoría de las manos. Eso viene en relación al sentimiento de pertenencia, que es una frase que me gusta mucho, porque Anaga tiene totalmente identificado y tiene un sentimiento de pertenencia al territorio muy grande, que yo creo que es fundamental, debido también a su historia, ¿no? Al final era un espacio aislado, que salías caminando, pues bueno, me tocó un poco también familiarmente, porque mi familia es estaganana.
Entonces, bueno, salías por la cumbre, a lo mejor para ir a vender vino a la laguna. Hasta los 60, que se hizo aquel túnel para llegar, pues prácticamente era un territorio aislado que como tal, pues todavía tiene esa raíz de sentimiento de pertenencia al que hay que proteger, al que hay que cuidar y al que todos los vecinos de Anaga son las madres y los padres de esos hijos, ¿no? Que son los pueblos y caseríos. Y eso o sea, lo tenemos muy claro desde la perspectiva municipal y política, de que Anaga es un todo. Y además la gente lo dice con orgullo, a dónde pertenece. Porque el resto de la población que no es de Anaga ve un poco con nostalgia y con envidia esa vida, sobre todo ahora, como decían, después del confinamiento, del COVID, ese espacio abierto, de ese entorno, ¿no? Que siempre llegamos a ese punto de inflexión en el que el vecino o vecina de Anaga reclama más dotaciones, mejores servicios, y que luego el vecino del resto de la ciudad reclama la tranquilidad, aun teniendo esos servicios, reclama un poco la tranquilidad que tienes en Anaga, ¿no? Se dan esas dos vertientes. Pero ese sentimiento de pertenencia, de participación siempre de todo el distrito, vivas a donde vivas, para mí es innegable. Y obviamente a Anaga hay que defenderla y atenderla. Las dos cosas. Tenemos ahora mismo muchas circunstancias sobre la mesa, siempre con ese punto de vista desde la participación, de trabajo a abordar, sobre todo la parte de la despoblación, el relevo generacional, para que esa forma de vida no se pierda, ¿no? Inventar, pues, por ejemplo, nuevas tecnologías, etcétera, pero tienes que llevar también el recurso tecnológico para poder tener ese desarrollo de vida allí. Son muchos factores que de la mano de los vecinos y vecinas de Anaga tenemos que afrontar para el futuro, para intentar revertir esa pirámide poblacional que tenemos, ¿no? Me estoy portando bien, te dejé para el final, como te dice. ¿Cómo ves lo que se ha dicho? Sí, lo veo bien, claro, lo que me pasa es que, claro, nosotros mismos ahora con el COVID, lo hemos pasado desde el mes de julio, desde el mes de julio hasta el Viernes Santo, lo hemos pasado muy requete mal, pero muy requete mal con la gente. Yo pienso que la gente le echa la mala educación al COVID. Creo que no, que el COVID no da mala educación, pero hemos tenido gente... en esa playa del Tomadiste ha habido más gente que callados, ¿eh? Y mira que hay callados en la playa. Han habido fines de semana que ha sido, pero vamos, increíble, increíble. Hace poco marcaron el aparcamiento de Yafú, en enero, y cuando lo estaban marcando les dije a los chicos que estaban allí, digo, me voy porque me está dando ganas de llorar, que en 31 años que tenemos el aparcamiento hecho aquí, jamás hemos visto lo que estábamos viendo allí. Después del Viernes Santo, sí, de verdad, yo tenía delante de mi casa unos conos, ¿no? Que son conos de botellas de agua, pintados, ¿no? Pues pasando mi casa en la curva, que hay una casita verde en la parte alta, allí se nos quedó la boba dos veces, porque la gente les decía, mire, don, por favor, no aparque ahí, y que molestaba la guagua, y que molestaba la guagua. Para al final tener, mire, es que el abecedario no tiene otra letra. Yo soy de aquí, soy vecina de aquí, y les estoy diciendo que la guagua no puede. La guagua tiene que hacer así. Si usted aparca 5 coches aquí, no puede dar la guagua a la vuelta. ¿Ah? Pues al final lo dejaba allí. La guagua se queda allí 5 horas. ¿No? Pero anterior al Viernes Santo, antes de mi casa, se quedó 7 horas. Lo que las chiquitas dejaron el coche allí diciéndoselo, a nosotros advirtiéndoselo, por favor, sigan para arriba y donde encuentre sitio ustedes siguen aparcados, que ya aquí no cabemos más. Además lo ven, ¿no? Bueno, pues fue la Guardia Civil.
La mayor sorpresa, que la Guardia Civil la llama tiza, no la llama Goya. La Guardia Civil la llama tiza, ¿qué quiere decir? La llama Goya, no la llama Goya. Pues la Guardia Civil casi le pega la culpa a la guagua, porque era grande. Ahora le dije, digo, bueno, es que entonces lo que tenemos que hacer son dos cosas. O comprarnos sin licencia para cada vecino, o poner dos guaguas pequeñas, una amarrada de otra. Porque claro, con la poquita gente que habemos, ponemos dos guaguas pequeñas, pues yo creo que a la empresa no le va a resultar. Goya, una pregunta extra, por ser la última. Cuando tú tienes que hablarle a alguien, tienes que contarle qué es Anaga, ¿cómo empiezas a contarle? ¿Qué le cuentas? Bueno, yo te cuento. Anterior a esto, antes del COVID, iba gente de Ancina de excursiones a la zona de Anaga, ¿no? A toda la zona de Anaga, gente de toda la isla, lo cual cuando me llamaban que iban para Fur, yo les tenía la iglesia abierta, porque eso sí, santurronas, eso. Les tenía la iglesia abierta y me ponían el altar como oscuro y les decía lo que era en Afur. Decía, bueno, yo soy de Afur, yo soy de Afur. Aparte me gastaba la broma que les decía, soy de la última casa si vengo de la cumbre para abajo, pero si vengo del Tamaite para arriba soy la primera. Y la gente, a lo mejor habían 70 personas dentro de la iglesia y en la plaza, en donde la gente te escuchaba. ¿Cómo le decías tú que era Afur? Pues que teníamos que subir caminando a lo mejor con una saca de papas, con habichuelas, con cestas de bubango a la Cruz del Carmen. ¿Cómo teníamos que llevar el saco de gofio y la compra? Bajábamos también por Casa de Carlos para abajo, ¿no? Afur. Afur antes era una cosa muy dura, era el pueblo más bajo, ¿no? Yo mira, es más profundo que está. Pero claro, la gente era más unida, había también más gente, pero por ejemplo, en mi casa éramos 9, en otras eran 7, en otras eran 4, en otras eran 5, y la gente éramos unida. Tú me ayudabas a mí, yo te ayudaba a ti, a lo que fuese, ¿no? Pero era un sacrificio, porque te digo una nota, un maestro que estaba allí, que era de Weaver, el pobre se puso mal, había que subirlo a la camilla. Todavía yo guardo la camilla, ya está viejita y tal, pero guardo los palos y la tela. Donde se subía ese señor con 120 kilos, a Lomo y Inchiré, que allí venía un coche a buscarlo. Era gente, la gente se iban relevando la camilla de unos a otros, los palos. Antes era muy dura la vida allí. Yo siempre le digo a la gente, no pasábamos ganas a comer, por ejemplo. No pasábamos ganas a comer. Tenías las papas, tenías la batata, tenías la leche, tenías las gallinas, tenías los huevos, tenías carne de conejo, tenías carne de cochino, pero el pan lo veías de 8 días. Un galletón, ibas a buscar un cacharrito de agua a la señora de la venta porque te diera el galletón. Era una vida muy dura, pero muy cariñosa. Antes la gente éramos más cariñosa que lo que somos ahora. Era una vida, yo te vuelvo a repetir, muy dura porque teníamos que salir desde el fondo de Afur caminando a la cumbre hasta que ya empezó la guagua, que era la que iba al bailadero antes, porque la guagua salía de la laguna más que al bailadero. Y el bailadero volvía para la laguna, el resto teníamos que bajar andando. Pero yo quiero más en parte, entre comillas, la gente de antes era como más cariñosa que la que estamos ahora. Vamos a preguntarle a Pilar. La gente de antes era más cariñosa. Bueno, más que más cariñosa, había unas necesidades totalmente diferentes. Entonces, la necesidad hacía la unión. Es verdad, mi padre siempre me ha dicho que antes hacías cualquier obra y, es decir, cuando se podía bajar el material, se bajaba desde la Cruz del Carmen, pero a lo mejor tú ibas a hacer un día de obra, venían los vecinos, te echaban una mano, se sacaba ese trabajo, luego tú le debías el favor con el trabajo. Había una necesidad que te hacía unirte. Eran los vecinos del pueblo, entonces tú estabas para esos vecinos y esos vecinos estaban para ti. Independientemente de una obra, en la cual había una señora que era la que pinchaba, eso lo había. Entonces esa señora, si había que ir a tu casa lloviendo, sin luz, no había luz, iba con un farol y te hacía ese favor. Entonces era una unión diferente, pero pienso yo también que era la necesidad que había, una necesidad de ayudarse todo para salir adelante.
ya fuera en el trabajo de la casa, ya fuera a lo mejor con alguien enfermo, o como si alguien enfermaba, tenías que subir una camilla, entonces era una necesidad que unía más a la gente, y que el no tener esa necesidad tan grande, pues ha hecho que ese cariño, no decir cariño, sino que esa sensación de necesidad no se vea tanto como antes. Pero sí es verdad que ese afecto era más fuerte, por así decirlo. Y en relación con eso, ¿qué obstáculos piensas tú que se han ido incorporando, ¿no?, a la vida, que hacen que haya dificultades para poder participar plenamente en Anaga, ¿no?, para que las personas sean más partícipes, ¿no?, de la toma de decisiones en Anaga, de la gestión de su propio territorio? Es decir, ¿han ido emergiendo otros obstáculos que hacen que a lo mejor cueste más participar en Anaga que en otros lugares? ¿O? Bueno, yo más que participar también creo que a veces la desinformación, a veces te llega la información, o te llega a medias o no te llega, también el hecho de no querer estar informado, porque hay gente que quiere estar informado por el hecho de que piensa que tienes que hacerlo todo o darlo todo hecho, no. Pienso que hay que informar a la gente, darle a conocer la opción, el diálogo, el hablar, el ser escuchado, decir, tenemos nos duele esto hay que arreglarlo y yo, pero el tema de escuchar a la gente, decir, ¿qué crees tú que hace falta? La unión, es decir, el diálogo para los jóvenes, el tema de sentarte y ver cómo lo harías tú, pero igual que la gente joven, la gente mayor, el tema de escuchar y decir, se puede hacer esto se puede hablar de esta manera, el hacer partícipe, pero siempre con una buena información, un diálogo, preguntar cómo lo podemos solucionar, te duele esto, cómo lo podemos hacer, qué tal, innovar un poco, hacer participar a la gente, pero con proyectos dinámicos, es decir, que se sienten involucrados para que aprecien. A lo mejor quizás antes de la vida muy dura, reconocemos que nuestros padres y nuestros abuelos trabajaban porque, entre comillas, poca gente trabajaba afuera, se trabajaba adentro. Entonces, es verdad que incluso gente mayor te ha dicho, no quiero esta vida para ti, es una vida dura. Entonces, hay gente que se ha despreocupado, no ha seguido cuidando el terreno porque no se le ha inculcado. Pero sí es verdad que se debería inculcar de otra manera, es decir, te inculco lo que cuesta, el cuidarlo, el mantenerlo, sacarlo adelante, y luego muere mañana que tú no quieres, vale. Pero no perder lo que se consiguió de atrás, para que sepas lo que sea, lo que ha costado, para que el día de mañana puedas decidir, pues mira, pues yo sí tengo esta información, quiero hacerlo de esta manera, quiero que esto no se pierda. Entonces quizás el tema de dialogar, de hablar, de darle la suficiente información a la gente joven para seguir adelante. De alguna manera no se pierda ese enfoque de lo de antes con lo de ahora, que se puede fusionar perfectamente. Gracias. Jaime, ¿qué más elementos podemos considerar que podrían ser o estar obstaculizando la participación en lo que ustedes han configurado como Anaga? Bueno, yo creo que la participación en Anaga existe. Lo que pasa es que no existe hay muchos tipos de participación. Pues ellas han dicho varias ahora que existían mucho más antes y que hoy existen todavía. Por ejemplo, el trabajar las labores de cultivo, las labores ganaderas, ayudarse unos a otros, eso existía antes y hoy existe menos. Pero está la costumbre de hacerlo, se hace sin ningún problema. Entonces, eso es participación. Después hay una cuestión cultural muy importante que son las fiestas de los pueblos, en las cuales se producen los intercambios, sobre todo desde cuando más la gente ya termina los trabajos, han terminado la época de trabajo en el campo y van de unos pueblos a otros. Eso es un sistema de participación que existe y que es una maravilla escuchar, como ahora estaba escuchando yo a Goya y a Piri, sobre lo que, y siempre me ha encantado escuchar las historias que cuentan sobre el trabajo que se hacía antes de Anaga y cómo se vivía, lo cual te da una idea de que es una sociedad totalmente educada en el trabajo, como hoy, hay muy pocas aquí ahora mismo que puedan tener esa cultura del trabajo, ¿no? Trabajo que es dignificado, y todo eso basa en el trabajo. Por eso es tan difícil también orientar a Anaga hacia el turismo. Mira, se trabaja en el turismo porque la gente de Anaga está acostumbrada al trabajo y a otros tipos de trabajo y otro tipo de labores. Y a mucha honra, claro. Entonces, para no salirme de lo que estaba diciendo, en Anaga hay una participación tremenda. Pasa que no se pasa de la participación de demanda hacia los líderes de gobierno. O sea, estaba hablando de la fiesta, de esos intercambios que existen.
no es solamente la fiesta, lo que va antes, lo que va durante y lo que va entre, eso lo sabemos. La fiesta realmente es una excusa para participar, y relacionarse, opinar, etc. Participación reglada dentro de una asociación de vecinos, etcétera, donde la gente se reúne en comunidad para opinar acerca de cuál va a ser. Bueno, eso no tanto, pero sí existe una participación importantísima y ahí lo que estaba diciendo hoy ahora es clave. No hay nadie en muchos barrios de Santa Cruz que, por ejemplo, haya un problema de aparcamiento o hay un problema porque está empezando a venir más gente al pueblo. Y no hay esa cultura de uno como vecino ir allí y preocuparse por ese problema y llamar a donde tenga que llamar o poner, contactar con quien tenga que contactar. Eso es participación. No sé si es la participación de la que vamos a hablar, de la que voy a estar hablando, pero sí hay una cultura muy importante de participación en los asuntos públicos. Y si se va a hacer una obra en un pueblo, todo el mundo está pendiente a ver dónde se va a invertir el dinero, cómo se va a invertir, cómo se va a hacer, y todo el mundo quiere participar. No sé si esa es la participación que quieren desde las entidades locales, desde las corporaciones, no sé si a veces técnica, esto molesta para los técnicos a veces incluso. Pero sí hay una cultura y hay un fondo muy importante de querer participar, de querer estar ahí. Y bueno, a veces es cuestión de nada más que canalizar un poco, ¿no?, esa iniciativa. Vamos a preguntar al concejal, desde el punto de vista más de la participación orgánica, ¿cuáles están siendo quizás las demandas, ¿no? O, sí, las demandas que la población de Anaga hace llegar al ayuntamiento para que la participación sea más fácil, más sencilla, ¿no? En un territorio complejo, en un territorio donde hay ciertos limitantes, ¿no?, para que las personas puedan dedicarle ese tiempo, ¿no?, a lo común, a lo colectivo. Y enlazo con lo que decía Jaime, de que al final eso que decía al principio del sentimiento de pertenencia, puede que tengamos en otras zonas de la ciudad, de Tenerife en general, poblaciones deshumanizadas en el sentido de que utilizan su casa para dormir y realizar la vida cotidiana, pero no ven más allá de la puerta de su casa hacia afuera. Y es porque precisamente eso, no sienten que ese sitio donde viven es parte de su casa, es parte de su vida. Que es lo que pasa totalmente lo contrario en Anaga, en cualquier pueblo o cualquier casería. O a lo mejor te vas a un pueblo y tienes diferentes caseríos, ¿no? Y te hablan de las diferentes perspectivas. Y esa es la gran fortaleza de que tiene Anaga en la zona de participación. Y Anaga como entidad que reclama de esa forma participativa, sea de la forma que sea una forma arreglada como una entidad, sea a través de una actividad cultural, sea a través de una fiesta popular, sea a través de un vecino o una vecina en concreto que manda un mensaje a una red social del ayuntamiento, del alcalde, del concejal, etc. Esa participación es activa y es a diario. Y reclaman pues, diferentes cosas, como decía, temas de mejora del transporte, de la accesibilidad, de sobre todo la preocupación del despoblamiento, de la necesidad de que Anaga cuente con ciertos servicios que por su propia realidad geográfica es más complejo que en otros sitios. Hay muchísimo que reclamar, muchísimos temas en los que intentamos siempre llegar. Pero desde el punto de vista participativo, vamos, por la experiencia desde el área y además de haber estado vinculado a entidades y demás, el vecino o la vecina de Anaga no tienen problema para hacer llegar sus reclamos de forma participativa a la administración, sea ayuntamiento, sea cabildo o sea donde sea. Es más, mañana organizan una reunión para hablar de una obra, como dice Jaime, y como mínimo el 50 al 60% del pueblo va, aunque ni siquiera sea en su calle, que es algo que no suele pasar en cualquier otro barrio. Dice, bueno, eso lo van a hacer abajo. Si a mí no me quitan el aparcamiento, no cortan el tráfico, yo no sé nada. Pero ahora, si vas allí y vas a hacer cualquier cosa, una acera o lo que sea, eso está vivo, esa llama está viva y para nosotros por lo menos es una maravilla, es algo que te satisface, ¿no? Como político, el poder saber que tienes ese sentimiento en esa zona. Goya, en relación con el pasado y lo que
lo que puede estar ocurriendo ahora, que tú, digamos, ya tienes una trayectoria vital importante, ¿no? Ya más reconocida. ¿Qué diferencia crees que puede haber entre esa participación que se hacía antes, en los primeros colectivos, asociativos que se formaron en Anaga, y ahora, en los mismos colectivos, que aparte que algunas personas a lo mejor son un poquito mayores, no sé, que han madurado mucho, o algo, ¿qué diferencias puede haber entre esa etapa y la actual? Hay mucha diferencia, hay diferencias, porque te cuento, anteriormente a la gente, tú venías a cualquier concejal, por ejemplo, te atendía, iban allí, y por lo menos iban a ver los defectos que tú les decías de sendero, del colegio o de cualquier vecino que necesitara pues, un cuarto de baño, pues una cocina, los tenías allí, se movían un poco. Ahora, a todas las cosas el COVID. ¿Ah? Yo llamé cuando los coches se aparcaron allí mal aparcados, primero llamé a la concejala, que me incumbe allí, y después llamé a la policía, y la policía fue después de que ellos se marcharon, ¿no? Es que tenían que aceptar, porque estás llamando, y aparte estoy llamando por la emisora, para que la gente, los policías escucharan que necesitamos urgentemente, porque si no la guagua allí se trancaba. Pues no, yo siempre he dicho, además lo he dicho, lo digo, lo sigo diciendo. Alcalde como Hermoso, concejal como Manuel Vera, en Anaga no vuelve. Así de claro, así de claro. Mira, vamos antes del COVID, vamos antes de la COVID. Y antes del COVID, sí, llamabas a... ¿Cómo era el trabajo antes de la COVID? ¿Cómo era el trabajo en una asociación hace varias décadas y cómo es ahora? ¿Es el mismo en las asociaciones o ha cambiado algo? Ha cambiado. Pero no pensemos en el COVID, sino... Ha cambiado. Antes, también sacaban, antes para los trabajos de Anaga, lo digo por favor, sacaban gente de Anaga. Antes sacaban gente a trabajar de Anaga. Ahora, que no estoy en contra de nada, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a comer. Ahora a lo mejor hay 4 en Tabornos parados, 3 en Afur o 5 en Afur, y ves unas cuadrillas de 50 o de 25 personas, pero ves uno de Afur o ves uno de Taborno. Y después otro de Roque Negro. Y el resto, Taganana, Chamorga, todo eso. Aquí estamos parados. Estamos gente que está pidiendo en Cáritas, con asuntos sociales, para poder comer, y le dan los 400 euros. Pero eso no da para mucho. Antes había más. Antes no estaba de ayuda sino Cáritas. Yo lo reconozco, yo tenía gente en Afur que era muy necesario. Yo iba a Cáritas y me daban hasta los bonos para la guagua para que los niños vinieran a las Mercedes, a la laguna. Claro, caminabas, trabajabas, perdías tiempo, pero cuando ibas para Afur, llevabas una respuesta. Ahora vengo, trabajo, lucho, 16 meses luchando por una cosa, y estoy esperando, entre comillas, a ver si en el mes de julio sale. 16 meses por una cosa y 5 años por otra. ¿No? Alguna habrá llegado. Pero yo pienso que ya en julio, sale. Y yo soy la que llamo lunes, miércoles y viernes. Te pico el móvil y me tienes que devolver la llamada porque no tengo saldo. Le preguntamos a Alberto. Sí, Alberto, cuando se desarrollan acciones a nivel técnico, más desde el punto de vista profesional en Anaga, ¿cómo es la respuesta? ¿Y esa respuesta ha variado con el paso del tiempo o sigue siendo la misma? No sé qué percepción tienen ustedes cuando desarrollan ciertas actividades allí, y esas actividades implican la participación, la involucración de la ciudadanía de Anaga. Bueno, la gente yo creo que en general se involucra, ¿no? Y más o menos cuando se toman mejor ciertas acciones o ciertas inversiones, ¿no? Se suelen hacer de manera consensuada con los colectivos, ¿no? Con los representantes vecinales y demás. Sí que creo que a veces, no, es decir, por el cambio de modelo y todo esto sí que existe, como hay bastantes inversiones, aunque es verdad que muchas representantes sindicales, vecinales piensan que no, pero yo creo que en Anaga en proporción hay bastante inversión para per cápita, digamos. Pero bueno, también es un territorio que es muy amplio y tiene muy poca población, con lo cual es normal que sea per cápita mucho más la inversión en ese espacio, ¿no? Además,
las carreteras, ¿no? El tipo de orografía. Quizás la orografía es una de las cosas que más marcan a la hora de las infraestructuras y todo esto. Simplemente el abasto de agua, es decir, cuando tienen que reponer tuberías, te da agua en el Batán alto, es decir, las casas están distantes en muchas partes del Batán, entonces, claro, los costes ahí y las inversiones que se hacen son elevados, ¿no? Pero bueno, hace falta, ¿no? Lo que muchas veces sí que es un análisis que yo hago casi a título personal, ¿no? Ya lo hacía cuando estaba en agricultura, ¿no? Que a veces me preocupa es que a veces el nivel de gasto y de inversión en un territorio, por ejemplo, arreglo de pistas, pavimentación de pistas y tal, no hace que haya un aumento en la superficie útil agraria, por ejemplo, en la superficie agraria que se esté cultivando, ¿no? A veces incluso hay un decrece. Pasaba también en el sur, en la zona de Agacho, en otros lugares cuando estaba en agricultura también pasaba eso, se arreglaban muchas pistas que luego en realidad no se aumentaba la superficie agrícola de ese sector de Fagnia o el Escobonal, ¿sabes? Sino que se incrementaban eran los cuartos peros o las segundas residencias o un cierto uso o mal uso, ¿no? Del territorio, ¿no? Yo creo que en Anaga a veces ahora sí que hay un cierto movimiento, incluso mucha gente que está comprando desde la ciudad hacia Anaga, ¿no? Hay mucha gente que ya es mayor, que vende, a lo mejor no hay relevo generacional en la familia. Está habiendo cambios, ¿no? Sociales también en Anaga, yo creo, o sea, es decir, se está incorporando nuevos actores, ¿no? En la película, yo creo, o sea, habría que intentar ver, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Y si queremos eso o no queremos eso, pero vamos, sí que están habiendo cambios. Y bueno, hay una cosa que yo, desde que me incorporé en octubre del año pasado, de 2020, le comentaba a Goya y a algún otro, Faustino, Fulgencio, hablando con varias personas que coincidían en el año 2000, 2002, que estaban relacionados con el tema vecinal y demás, y que después de bastantes años siguen estando, y muchas veces no es porque quieran estar, o porque, sino porque tampoco hay un relevo, ¿no? Entonces, o sea, es sintomático, ¿no? Como decía, espérate, que en las propias asociaciones se ve un poco esta situación, ¿no? Que el relevo no termina de llegar, ¿sabes? También es verdad que a lo mejor requiere una lucha que a lo mejor quizás las nuevas generaciones no están tan acostumbradas. Ustedes venían de una vivencia que les hacían duros de por sí, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hoy día, entre comillas, o sea, la gente no está tan dispuesta a echar tanta carne al asador, por decirlo de alguna manera. Y eso a lo mejor hace un poco complicado. Pero bueno, es verdad que el asociacionismo en general ha ido hacia atrás también. Es decir, uno habla con la gente que estaba en Cruz Roja o la gente que estaba tal, o sea, amigos que uno tiene, ¿no? Y conocidos hace muchos años, ¿no? Y sabe que el asociacionismo en general, vamos a llamarlo así, ha ido para atrás, ¿no? Entonces yo creo que también a veces los colectivos vecinales ha habido un poco, se ha aflojado un poco. Y claro, las formas de luchar probablemente ahora sean distintas. No creo que tampoco llegue menos dinero que antes, ¿sabes? Probablemente llegue, si uno hace los cálculos, ¿no? Llegue en proporción más dinero, ¿no? Pero bueno, es verdad que siempre queremos más. Un poco algunas cosas que el otro día se recibía una obra en La Porquera, que es un barrio dentro de Roque Negro, y la gente decía, no, claro, habría que hacer esto. Entonces, claro, la gente siempre por pedir que no quede, ¿no? Siempre, y si tú piensas, claro, este es un valle dentro de Anaga, pero si continúas de aquí hasta Chamorga, solamente en la cara norte tienes no sé cuántos valles más. Y si luego sigues por la cara sur, pues suma y sigue, ¿no? Son muchos frentes abiertos en las 14.000 hectáreas del parque rural, por ejemplo. Las reservas más superficie aún todavía, ¿no? O sea, son demasiados frentes, ¿no? Con el tema de la orografía quizás hace que haya muchos rincones, ¿no? Rincones bellos, bonitos, maravillosos, pero que con el cambio de modelo, es decir, el abandono de las tierras, por ejemplo, eso ha hecho que el simple hecho de mantener los caminos o los senderos se haya hecho una batalla, ¿no? Es como, o sea, si pretendemos limpiar el monte de Pinocha con la administración, decir, no, esto se usaba antes porque era la cama del ganado y porque la gente tenía un uso, o las cañas, es decir, porque están las cañas en los cauces ahora mismo. Antes era un recurso económico, era una actividad económica, o no sé si la gente aprovechaba, ¿no? Esos recursos, cuando dejó de ser un recurso y además se acompañó de mucho abandono del suelo rústico, hemos encontrado que la situación es compleja, vamos. Brevemente, a raíz de lo que has dicho, ¿piensas que esos recursos que se aplican a Anaga por parte de la administración y que pueden incluso aplicarse de forma creciente, han ido poco a poco estimulando la participación de la vecindad en la toma de decisiones en relación con la asignación de esos recursos? Es decir, ¿la administración se ha abierto a la ciudadanía de Anaga o seguimos en un estado parecido al que existía? Yo pienso que ahora mismo, digamos, casi podríamos hablar de, vamos, por lo menos presupuestos semiparticipativos, no sé cómo llamarlo, ¿no? A lo mejor no absolutamente 100% participativos, pero sí es verdad que los vecinos o las asociaciones tienen bastante que decir o pueden aportar muchas ideas, ¿no? En esa tormenta de ideas, ¿no?
Luego, porque al final son los que muchas veces son los que demandan y los que necesitan. Al fin y al cabo son a los que hay que escuchar en gran manera, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que viven allí más horas que yo, vamos. O yo voy a trabajar o los compañeros van a trabajar, pero muchos de los compañeros, algunos viven en Anaga, pero la minoría, muchos vivimos fuera de los límites de Anaga, ¿no? Entonces, claro, quizás los que vivan allí son los que realmente tengan una visión, ¿no? Una foto fija mejor, ¿no? Así, al fin y al cabo. Hombre, a mí me preocupa, pero claro, es una cosa que siempre he hablado con la directora del parque, que ahora es jefa de servicio, con Pilar Peinado, Martín Peinado, que es el tema de, o sea, cuando uno va a Taganana, en el barrio de Portugal, una serie de lugares, ¿no? Y ve casas de 2 siglos que se están cayendo, arruinadas, ¿no? Entonces, la verdad es que ya, me da pena, y le enseño, claro, es que hay un proceso que es implacable en el abandono. O sea, el tema de cierres de colegios, ¿no? Unitarias, eso también es sintomático, ¿no? En la España vacía, cuando uno se lee cualquier libro de la España vacía, el miedo que tienen los pueblos en general es que cierren la escuela. O sea, el cierre de la escuela es como decir el primer paso. O sea, es el retroceso de ese pueblo, ¿no? Es decir, como vamos, ya vamos cerrando cosas, ¿no? Y vamos hacia atrás, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, habría que hacer un replanteo potente, ¿no? Para ver cómo generar ciertas actividades económicas o ciertas, y que fijen a la población allí, porque a lo mejor que todos los días alguien salga de Taganana para trabajar en Santa Cruz y vuelva, eche no sé cuánto tiempo en carretera, en curvas y demás, y en kilómetros, sí, vale, no te queda otro remedio y lo hace. Pero no sé si eso a largo plazo, eso se sostiene. Es una pregunta que me hago cada día y no lo tengo claro. Entonces, bueno, sí es complicado. Jaime, desde el punto de vista de la participación, de la implicación vecinal, el desarrollo de figuras como el parque rural, la reserva de la biosfera, ¿entienden que ha aportado elementos positivos? Yo creo que, no sé, a lo mejor me equivoco, también a lo mejor estoy diciendo un poco mi opinión. Para eso yo creo que es compartida muchas cuestiones. Siempre se ha mirado, o sea, el parque rural, que es una figura que está ahí desde el 87, has traído, y lo enlazo un poco con lo que estaba contando. O sea, fue el momento en el cual a las personas que tenían unos usos en el territorio, muchos de esos usos tienen que desaparecer en pro de la conservación, ¿no? Del espacio. Eso hace que tú ya estés limitado desde el punto de vista de la propiedad de la tierra, base a una legislación. Eso es el parque. Pero luego, bueno, han venido cosas también, inversiones y cosas interesantes que se han aprovechado. Eso no lo negan. Y han venido, a lo mejor al principio, empleos de calidad, que es lo que yo creo que está diciendo hoy ahora. Pero en cambio, posteriormente, ya estamos hablando de la reserva de la biosfera, que es de este siglo, se observa que eso ya no sucede tanto. O sea, una de las cosas más importantes para la participación, yo creo que, y ahí sí que yo creo que no es una opinión, sino que está claro, que es que existan personas. Y eso es lo que está fallando en el San Alberto, que vamos ahí cada vez a menos, ¿no? Estamos hablando de, si miramos el padrón, no hace falta ni ser de allí y contarlo, sino que mirando el padrón de habitantes. Entonces, para que haya personas, lo primero que tiene que haber es empleo de cierta calidad. O sea, esto de sacar personas a trabajar 6 meses, 1 año, las cuadrillas famosas y tal, eso da empleo a otras personas que no son de la zona, por supuesto, y depende, empleo directo. Pero no sé yo si esas personas luego van a participar o van a formar parte del tejido territorial, ¿no? Yo creo que no, seguramente. Y luego es verdad que a lo mejor de muchos de esos empleos de mala calidad se podría ir pensando en tener empleos de calidad y relacionados con la reserva de la biosfera. Porque si quieren que miremos la reserva de la biosfera como algo fijo, como algo positivo, ¿verdad? Tendríamos que verlo como una entidad, o digamos llamarlo, ¿no? Un distintivo que nos va a hacer tener mejores empleos, mejor desarrollo, mejor economía. El parque no ha sido la razón de que hoy no haya a lo mejor una economía mejor en el. No solo el parque, son otras muchas cosas, pero también la gente añora lo que había antes, y puede ser que empecemos a pensar que con el parque ha venido males o no, eso puede crear a lo mejor un sentimiento de repulsa a más protección, a más conservación, a más títulos, etc. Entonces, yo creo que puede ser, yo sé que es positivo ser reserva de la biosfera y puede ser un estímulo para la participación, pero todo depende de cómo lo lleven y depende de los resultados palpables que veamos los vecinos, de que se hacen
cosas de que eso sirve para algo, de que hay unos productos que están saliendo y se están vendiendo, o no sé, se está apoyando la agricultura que va quedando, que ya es, y eso sabe que se va reduciendo. La pista por sí sola que se hace nueva para acceder a una huerta no es la que va a recuperar la huerta. Después tiene que haber, aparte de la pista, tiene que haber un apoyo al relevo generacional, un apoyo para que a lo mejor hay muchas cosas, custodia del territorio, hay muchas gestiones que se puedan apoyar más allá de hacer una pista, porque en Chinamada ahora, por ejemplo, han hecho una y está funcionando bien, se están recuperando tierras que no... Daborno proyectaron una, pero han tardado 5 años, ahora después vamos a mirarla y quieren hacerla estrechita, y entonces estrechita no sirve porque no pueden ir los vehículos. Realmente ya no se trabaja como antes. Entonces, todo eso al final contribuye a que no se pierdan más personas. Incluso puede ser que se ganen. Y eso para la participación es lo más importante, que vivan personas ahí. Porque yo lo que estoy viendo en las actividades de participación, y me parece muy bien, es la participación de muchos otros agentes que no son los que viven en Anaga. Y ahí van personas que corren, que son más los que corren, que plantan. Estamos hablando de personas que van a realizar sus actividades de ocio en pueblos, que es estupendo, porque Anaga eso es otra cosa también importante señalar, que Anaga está generando, desde el punto de vista local no se ve, desde el punto de vista insular, Anaga están vendiéndola, están carteles. O sea, la gente viene a Tenerife a visitar Anaga, y ese dinero no es un dinero directo, pero están usando ese territorio conservado para venderlo y está generando economía, una economía que a veces no está en la zona. Entonces, ¿por qué no miremos nunca el ingreso en Anaga como un ingreso per cápita? Porque ahí no hay gente. Entonces, repartimos los millones entre la gente y dicen, oye, qué bien están en Anaga, tocan 1 millón a cada uno. No, pero son unas inversiones necesarias para mantener ese espacio. Y miremoslo siempre como una inversión desde el punto de vista insular y regional, mantener ese espacio protegido, que es lo que es la reserva de la biosfera.